Ahí empezó a grabar, ahora sí. Bien. Bueno, habíamos empezado la clase pasada con capacidad de obrar, habíamos destinado el inicio de la clase a ver dónde se ubicaba este tema de capacidad de obrar dentro de la estructura del análisis de la eficacia contractual. Habíamos hablado de los presupuestos de existencia, recuerdan, capacidad jurídica y poder normativo negocial. Luego están los requisitos de validez, que son justamente los que estamos viendo ahora, iniciando con capacidad de obrar. Y finalmente están los requisitos de eficacia, que veremos más adelante. Habíamos hablado de la diferencia entre capacidad de obrar, capacidad de goce. Habíamos hablado de la capacidad genérica de derecho, que el concepto de incapacidad jurídica era algo bastante excepcional. El principio es que todos los individuos de la especie humana son necesariamente capaces jurídicamente, ¿sí? Y por eso cuando hablamos de incapacidad, usualmente nos referíamos a una incapacidad de obrar, no incapacidad jurídica, ¿sí? Habíamos visto un poco las definiciones de capacidad, que inclusive los incapaces podían realizar ciertos actos con efectos jurídicos, y habíamos visto un poco el fundamento del instituto de la incapacidad, que se buscaba proteger justamente a los individuos. Habíamos ingresado a las dos especies de incapacidad, que era por razón de edad y por razón de demencia. Dijimos que el concepto de demencia a nuestros efectos no es un concepto médico, sino que es un concepto jurídico, que puede o no coincidir con el concepto médico. Sí, a nuestros efectos, lo que nos interesa por demencia es que la persona no sea capaz de administrar sus propios negocios. Habíamos visto la clasificación de general o especial de las capacidades, habíamos visto algunas hipótesis donde los individuos podrían realizar actos aún siendo menores de edad, y habíamos ingresado a ver el concepto de capacidad atenuada. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la capacidad atenuada? ¿Alguien sabe sobre esto? ¿Ha estudiado, ha leído? Buen día, profesor, ¿Nadie si leyó me nada? permite. ¿Nadie leyó nada? Adelante. Adelante, Joaquín. Adelante, Joaquín. Sí, tiene que ver con, con lo que establece el 447 del Código General del Proceso. Bien, argumentar. Sí, el tema que en la capacidad, más bien en la incapacidad tenemos la incapacidad absoluta y la relativa. Y a partir de lo que establece el Código General del Proceso en el artículo 447, este, de cierta manera es más flexible estas, esta división, ¿no? Entre capacidad absoluta y relativa, y le da otro tipo de potestad, me parece, al juez al momento de determinar el ejercicio, ¿no? Y estableciendo, como lo dice Cafera, una protección, diferentes facultades de protección para el incapaz. Está muy bien lo que tú decís. Porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dos grandes categorías, un ámbito de capacidad y un ámbito de incapacidad. ¿Sí? En el ámbito de capacidad el individuo puede obrar por sí mismo y en el ámbito de incapacidad no. Requiere la participación de otro sujeto. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de capacidad atenuada, indicamos que estamos en un ámbito donde el individuo puede actuar por sí mismo, pero que no basta su sola voluntad para actuar. ¿Sí? Su voluntad no es desplazada, como sucede en el ámbito de incapacidad, su voluntad es considerada, pero se le tiene que sumar algo más a la voluntad. ¿Sí? Se requiere, como dice la pantalla, la participación de otra voluntad adicional. La suma de la voluntad de esta persona más de esta segunda voluntad adicional es la que permite que se configure la actuación del sujeto. Y acá les pongo un ejemplo. La donación por causa de matrimonio. Si un individuo es menor de edad, ¿sí? Pero ya es puber, puede casarse. Lo habíamos visto. La manifestación de casarse es por su propia voluntad, obviamente. Y como ustedes saben, existe esa figura de las donaciones por causa de matrimonio. Son los regalos que se hacen los
cónyuges entre sí al momento previo a casarse. Para efectuar una donación bajo ese contexto, puede realizarla el menor de edad, pero requiere la participación de una segunda voluntad que acepte el negocio. ¿Sí? También vemos el 310, que habla de autorización judicial. En realidad estamos en una hipótesis de asistencia. Y son situaciones que vamos al final de la clase donde operan institutos que no son en puridad la tutela, no son la curatela, pero sí son la asistencia y la autorización, que son más débiles, pero permiten apoyar la voluntad del menor. Lo que refería el compañero es que la última modificación del CGP, cuando se realiza un procedimiento judicial de incapacidad, se permite que el juez adopte medidas menos drásticas. Si llega a declarar en puridad incapaz a la persona y designar un un curador que actúe por él desplazando su voluntad, puede ser que se considere que la patología de esa persona no es tan grave como para llegar a eso, pero que de todos modos requiera una medida que permita un apoyo, un control para que no dilapide sus bienes. Y en ese sentido también podríamos ver lo que indica el compañero como una hipótesis de capacidad atenuada. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? Bien. Seguimos adelante. Lo más natural cuando hablamos de capacidad es hablar de capacidad plena, ¿sí? Es decir, que el individuo que es capaz puede realizar todos los actos. En contraposición a esta figura de capacidad plena se encuentra lo que llamamos capacidad limitada, ¿sí? Que es la que tiene, por ejemplo, el menor habilitado. Son individuos que son menores de edad, ya púberes, que tienen un ámbito de actuación limitado, ¿sí? Este ejemplo que yo les marco en pantalla, del menor que se encuentra habilitado por matrimonio o el menor que tiene su propio peculio profesional o industrial, tiene la posibilidad de actuar, de realizar contratos con el producto de su propio peculio. ¿Sí? Lo mismo sucede con el menor habilitado. No está en una situación de capacidad plena, del mismo modo con mayor de edad, pero tiene un ámbito de actuación donde son plenamente capaces de actuar sin necesidad de ninguna asistencia. ¿Sí? Revisen, por favor, los artículos que allí les menciono: 305, 280, numeral tercero, 267, inciso final, 307 y 310, para ver cuál es el ámbito de contratos que puede otorgar. Esto ustedes ya lo estudiaron en grado 1, el semestre pasado, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan de haberlo estudiado? ¿No? ¿Lo Sí, vieron profesor, en el primer semestre o no? en personas. En personas, exactamente. Estamos simplemente haciendo un Profe, repaso de esos conocimientos. Sí, adelante. no, que yo tenía entendido, por ejemplo, que si el menor era impuber, el contrato es absolutamente nulo, por ejemplo, y en caso que se trata de un menor puber el que contrata, o sea, 12 y 14 años respectivamente, para arriba, ¿verdad? El contrato es relativamente nulo. Es correcto. Nosotros aún no hemos ingresado a ver cuáles son las consecuencias de la actuación de alguien incapaz relativamente o incapaz absolutamente. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos nulidades. Ahora estamos en un estadio anterior. Estamos viendo la definición de estos conceptos. ¿Sí? Una vez que hayamos terminado de definir los conceptos tanto de capacidad como de objeto, causa, consentimiento, etcétera, ahí vamos a empezar en otro tema que es, bueno, una vez que sabemos todo lo que tiene que estar presente para que un contrato sea eficaz, analicemos qué es lo que sucede cuando algo de esto falla. ¿Cuál es la consecuencia? Si la consecuencia es la inexistencia, la nulidad, la falta de eficacia, etcétera. ¿Bien? Yo a propósito no me metí aún en el tema de nulidades para no confundirlos a ustedes. Me interesa que les queden los conceptos claros en esta etapa. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Sí? Estos individuos que tienen capacidad limitada, digamos que tienen dos franjas de actuación. Una franja en la cual pueden actuar por sí mismos, por eso se dice que es una zona de capacidad plena, como que fueran mayores de edad, y otra franja donde si bien pueden actuar, se requiere que operen estos institutos de asistencia o autorización. ¿Sí? No pueden actuar del mismo modo que actuaría un mayor de edad en ese ámbito. ¿Sí? ¿Se entiende quiénes son los individuos que se encuentran en situación de capacidad limitada? Son aquellos menores púberes
que se encuentran habilitados por matrimonio o que gozan de un peculio profesional. Imagínense un menor futbolista, ¿sí? Que ya tiene un contrato profesional y gana mucho dinero. Bueno, sobre ese dinero que él recibe, más que sea menor, tiene un ámbito de actuación limitada. Pasa a ser un capaz limitado. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, ¿Sí? profesor. Bien. Es importante la segunda llamada o la tercera llamada que les aparece allí en pantalla. Porque acá ustedes verán que hay clasificaciones de capacidades y clasificaciones de incapacidades. Las clasificaciones de las capacidades son las que venimos viendo, general o especial, atenuada, limitada, plena, ¿sí? Que el criterio de clasificación de estas capacidades es qué actos puede realizar la persona, si puede todos o puede algunos, si puede solo los que están dentro de su peculio o no, etc. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros hablamos de clasificaciones de incapacidades, allí son los incapaces absolutos o relativos, ¿sí? No estamos refiriendo a qué tipos de actos puede realizar. O sea, el criterio de clasificación que utilizamos para clasificar las incapacidades no es el mismo criterio de clasificación que utilizamos para clasificar las capacidades. Cuando hablamos de clasificación de incapacidades, el corte entre nulos y absolutos, ¿sí? Se refiere justamente a lo que decía el compañero. ¿Cuál es la consecuencia sobre si actúan estas personas? El acto que hayan otorgado un incapaz absoluto, un incapaz relativo, varía. El acto que otorgó un incapaz relativo implicará nulidad relativa y el acto incapaz absoluto implicará nulidad absoluta. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es importante para evitar la confusión. ¿Quedó claro este punto, este último punto que venimos comentando? ¿Sí? Bien. Sí, 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 quedó claro. Otro aspecto, gracias. Otro aspecto que es importante es cuándo tenemos que valorar la capacidad. Imagínense, una persona es menor de edad, otorga un contrato. Al momento, un contrato de compraventa hoy, ¿no? Estamos a 28 de abril. Este contrato establecía que el 19 de julio tenía que pagar una suma de dinero. Pero ¿qué sucede? Esta persona en mayo cumple los 18 años, pasa a ser capaz. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos que cuando se firma el contrato, la persona era incapaz, pero cuando el contrato se torna exigible, la persona ya era capaz. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es relevante esa capacidad o no es relevante? Sí, profesor, creo que la capacidad la tiene que tener al momento que acepta el contrato, que hace la aceptación. ¿Sí? Vamos a leer el 1268, por favor. Profe, antes de darle, le puedo preguntar una cosa. ¿No existe lo que es Sí. la incapacidad relativa? O sea, a partir de determinada edad no se considera una incapacidad relativa que se perfecciona cuando en este caso se cumplen los 18. Sí, sí, exactamente. El incapaz relativo es aquel que es menor puber, es decir, mayor de 12 años en las mujeres y 14 en los varones, hasta los 18 años. Menor de la pubertad, Por sí, lo o sea, un tanto, si impuber, celebra un los contrato, actos. escucha ahora, se me trancó. Se me trancó. Sí, Silvia. Sí, que por lo tanto, si celebra un contrato antes de 18 años, está con la incapacidad relativa, pero al momento de cumplir 18, ese contrato se perfecciona perfectamente. Bueno, justamente lo que estamos viendo es qué sucede en esta hipótesis que estamos manejando, ¿no? De que una persona firmó el contrato siendo menor de edad, pero el contrato era exigible, tenía que efectuar el pago en el momento que ya era capaz, ¿sí? Si allí nos consideramos que era capaz o era incapaz a los efectos de ese contrato. Vean, por favor, el 1268. Yo leo, por favor. Adelante, gracias. Artículo 1268. Será de ningún efecto la propuesta si una de las partes falleciere o perdiere su capacidad para contratar. El proponente antes de haber sabido la aceptación y la otra parte antes de haber aceptado. Bien. En base a esta regla es que podemos determinar en puridad en qué momento tenemos que valorar la capacidad, ¿sí? El principio, ¿cuál es? Es que las partes
tienen que ser capaces al momento del consentimiento, ¿sí? Al momento en que se otorga el contrato. No importa que hayan sido incapaces en ese momento y se torne capaz después. Lo importante es que a ese momento sea capaz, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Si yo firmo un contrato siendo capaz, ¿sí? Y luego de otorgado el contrato, pero antes de que lo haya cumplido, no sé, me vuelvo loco, me torno incapaz. Ese contrato pierde su validez porque se considera que yo no cumplía con el requisito de validez de la capacidad. No. No, porque Lo importante justamente al momento de celebrarse, de perfeccionarse el contrato, la persona estaba con capacidad absoluta. exactamente. La duda hasta acá parece un criterio muy claro, al momento de otorgar el consentimiento. Pero ¿qué sucede cuando el consentimiento se forma en momentos separados? Es decir, un contrato, es un negocio jurídico bilateral, tiene dos partes. Cuando esas dos partes no manifiestan su voluntad de contratar al mismo tiempo, sino que lo hacen en momentos distintos, ¿sí? El 1268 nos da la regla. Respecto del proponente, o sea, el que propone contratar, lo importante, ¿sí?, es que su capacidad se halle presente cuando emite la propuesta, ¿ah? ¿Sí? Y hasta tanto, y que esa capacidad se mantenga hasta que se perfeccione el contrato. ¿Cuándo se perfecciona el contrato respecto del proponente? Cuando su contraparte acepta y esa aceptación que manifestó la otra parte le es comunicada al proponente. ¿Se entiende? Es decir, ustedes y yo vamos a contratar. Yo les propongo hacer un negocio, ¿sí? Se los propongo hoy 28 de abril. Les mando un mail. Y ustedes el 2 de mayo me responden el mail diciendo que aceptan. Respecto de mi persona, que soy el que hago la propuesta de contratar, yo tengo que ser capaz tanto el 28 de abril, cuando yo hago la propuesta, y mi capacidad se tiene que mantener hasta tanto el mail que ustedes envían aceptando me llega a mí, ¿sí? Hasta que yo conozco su aceptación, hasta el 2 de mayo, durante todo ese periodo. En cambio, respecto a ustedes, que no son quienes efectúan la propuesta, sino que son quienes reciben la propuesta, quienes la aceptan, el momento que nos va a interesar para valorar si son capaces o no es cuando aceptan. No importa si al 28 de abril eran capaces o no. Lo importante es que al 2 de mayo, el día que aceptaron, ¿sí?, fueran capaces. Y por otro lado, no importa que al momento que yo reciba la aceptación de ustedes hayan dejado de ser capaces. En el caso de un mail nos cuesta visualizarlo porque es algo inmediato, pero imagínense que la aceptación sea por correo, ¿sí? Yo estoy en el interior, mando una carta de propuesta hacia ustedes a Montevideo, el 28 de abril les llega, ustedes la aceptan el 2 de mayo, pero yo recibo la carta de ustedes aceptando 3 días después. En ese interín, entre el 2 de mayo que ustedes aceptaron y el 5 de mayo que yo recibí la aceptación, ustedes se tornaron incapaces. No importa. Lo importante es que al momento que ustedes emitan la aceptación, lo sean capaces. ¿Se entiende? ¿Sí? Profesor, una duda. Entonces, el ¿Sí? perfeccionamiento del contrato en ese caso es cuando acepto, no cuando usted lo recibe. Es cuando, sí, en realidad el perfeccionamiento del contrato se verifica cuando la aceptación es recibida por el proponente. ¿Bien? Pero la capacidad del aceptante la valoramos al momento de la aceptación, no al momento de la recepción de la aceptación. Bien, gracias. ¿Sí? Son dos temas distintos. Uno es en qué momento se perfecciona el contrato y otro en qué momento valoramos la capacidad. Claro, pero mi duda surgió por eso, por el tema de la capacidad al momento de usted recibir. Claro, exactamente. Sin duda que acá hay una contradicción, porque nosotros decimos, las personas tienen que ser capaces al momento de formar el consentimiento. Y en realidad acá, respecto del aceptante, estamos valorando su capacidad en un momento distinto al de la formación de consentimiento. ¿Sí? Bueno, esto igual después lo vamos a estudiar con más detenimiento cuando veamos consentimiento. Lean por favor el 1278 ahora.
¿Quién lo lee? Yo lo leo. Gracias. Pueden contratar todas las personas que no estuviesen declaradas incapaces por ley. Por la ley, perdón. Esto es muy importante. En base al artículo 21 del Código Civil, todas las personas de la especie humana y las corporaciones, las personas jurídicas que justamente el sistema reconoce con personería jurídica, son capaces de producir efectos jurídicos, de ser titulares de obligaciones y de derechos. Bien, la excepción a eso, la incapacidad, solamente puede ser señalada por la ley, ¿sí? No se admite que las partes acuerden, que tengan autonomía de voluntad para determinar afectaciones, alteraciones al sistema de capacidad. Solamente es de origen legal. ¿Bien? Entonces, usted frente a una duda sobre si alguien es capaz o no es capaz, lo que tiene que hacer siempre es buscar en la ley y solo en la ley. ¿Bien? Ahora vamos a ver otro tipo de capacidad, que es la capacidad de disposición y de administración. ¿Tá? Esto simplemente lo menciono porque seguramente lo escuché mucho en la práctica, pero es algo que en sí implica un concepto diferente de capacidad de obrar. Muchas veces, cuando una persona otorga un poder a favor de otra persona para que lo represente, le da facultades de disposición y de administración o solamente de una o de la otra. De disposición justamente explica que el apoderado queda facultado a realizar en representación del poder dante actos de disposición, actos dispositivos, por ejemplo, enajenar una venta. En Profe, ¿puedo cambio, repetir que se me cortó? Por favor. sí, cómo no, que esta clasificación de facultades de disposición y de administración, yo la refiero porque muchas veces en la práctica se la vincula con el tema de la capacidad. ¿Ah? Pero en realidad es un tema diferente, simplemente lo hago para que ustedes sepan de qué se trata, pero sepan que es algo que no tiene que ver en sí con obrar. ¿Ah? Esto ustedes lo pueden ver con claridad, por ejemplo, cuando se otorga un poder. Yo me voy a ir de viaje, no voy a estar presente en el país, tengo bienes y necesito que alguien maneje mis bienes en mi ausencia. Entonces otorgo un poder a favor de mi hermano para que me represente. Yo allí le puedo dar facultades de disposición, en las cuales mi hermano va a poder disponer de mis bienes, va a poder, por ejemplo, venderlos, y puedo también otorgar facultades de administración, que son facultades más moderadas. Mi hermano no puede disponer de mis bienes, no los puede enajenar, simplemente los puede administrar. Por ejemplo, puede alquilarlos para obtener una renta, puede repararlos, puede prestarlos, pero no puede sacarlos de mi patrimonio. Esta es la diferenciación entre disposición y administración. ¿Ah? Esto ustedes también lo van a ver en todo el régimen de representación legal, cuando los curadores, padres y tutores tienen respecto a algunos actos solamente facultades de administración y para la disposición requieren autorización judicial, pero ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora sí, entramos en lo que venimos hablando, que es la incapacidad por causa de edad. ¿Ah? Esto ustedes lo pueden ver en los artículos 280, 1279 y 1280. El Código Civil, obviamente, ¿no? ¿El criterio cuál es? Es que son incapaces por causa de edad los menores de 18 años. ¿Sí? Nosotros dijimos que justamente lo que se busca con el Instituto de la Incapacidad es preservar a los incapaces, ¿sí? Evitar que sean perjudicados por el hecho que se supone que no son capaces de entender lo que están contratando, ¿sí? De administrar sus propios negocios. Esto se realiza en forma abstracta, es una presunción del código. ¿Sí? Es irrelevante que venga un menor de 17 años y pruebe que es superdotado, que es súper inteligente, súper responsable y que puede manejar sus negocios. ¿Sí? Para el código hay un código que es el mayor y el menor de edad. Si sos menor de 18 años, sos incapaz. Presume que no posees las facultades de entendimiento suficientes por más que puedas demostrar lo contrario. ¿Sí? Allí, dentro de los incapaces por razones de edad, hay un corte, que lo hemos hablado, son los púberes y los impúberes. Por favor, el 1279 del Código Civil. ¿Quién lo lee? Lo leo. Adelante. 1279. Son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudas que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lengua de señas, según lo establecido en la Ley número 17.378 de 25 de julio del 2001.
En este último caso, la intervención del intérprete de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que intervengan personas incapaces no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. Bien, perfecto. Entonces, con este corte de que los impúberes, o sea, las mujeres menores de 14 años y los varones menores de 12, ¿sí? Son considerados impúberes, son absolutamente incapaces. Los mayores de esa edad, pero menores de 18, son los púberes. Y ya hay un ámbito de actos, ya hay un conjunto de actos que sí pueden realizar, a diferencia de los impúberes. Y lo que yo les señalo en pantalla. Pueden, por ejemplo, testar, pueden contraer matrimonio, ¿sí? Eso después los invito a que ustedes revisen cada uno de los artículos para analizar las cosas que sí pueden hacer los impúberes. La incapacidad por causa de demencia, también la vemos referida en el 1279 que acabamos de leer. Es relevante también que consideren allí la ley 17.535, artículos de CGP. ¿Bien? Hemos dicho entonces que hay un criterio que es biológico, se consideran las enfermedades, las patologías mentales, pero también un criterio económico. Lo que le importa al legislador para el concepto de demencia no es tanto lo patológico, sino que no sea capaz de administrar sus bienes. ¿Sí? Un segundo Profesor, criterio, ¿sí? ¿y qué pasa con la gente que tiene problemas con drogas y alcohol, que de repente entra en esa categoría? Bueno, justamente, a partir de la modificación del CGP que ahora vamos a referir, si podemos entender que esas personas, por más que sean inteligentes, que no tengan ninguna patología, digamos, congénita, por su situación de adicción, no son capaces de administrar sus bienes, yo entiendo que sería factible que el juez tome una medida que es no tan fuerte como la declaración de incapacidad, no tan fuerte como la designación de un curador y que no puede actuar por sí mismo, pero sí que exija la presencia de un apoyo a esa persona en su actuación contractual para que pueda justamente manifestar su consentimiento. Ahora lo vamos a ver, vamos a leer un poquito de CGP en su nueva versión, ¿sí? Bien. Bien. Hay una segunda vertiente, además de estos estados biológicos y económicos, que es la ausencia de comunicación. Vieron que el código habla de los sordomudos que no pueden darse a entender por lenguaje de señas. Quizás un sordomudo que no puede entenderse por lenguaje de señas no tiene ninguna patología médica en cuanto a sus facultades mentales, es totalmente responsable y capaz de administrar sus bienes, ¿sí? Simplemente lo que tiene es un problema de comunicación. Entonces, Creo que se amplió para decir lenguaje de señas ni escrito tampoco. Creo que se amplió exactamente, eso. porque justamente lo que se busca es que no pueda comunicarse por ninguna vía, ni por señas ni por escrito. Y acá un poco abona la tesis de Cafera, decir, bueno, ¿qué es lo que realmente el legislador? ¿Es realmente proteger al individuo considerado incapaz o no? Porque si realmente lo que le importase es proteger al individuo designado incapaz y ese sordomudo que no puede entender, darse a entender por lenguaje de señas o escrito, igual entiende lo que está haciendo, no hay una necesidad de protección. ¿Sí? No requiere protección porque él entiende lo que está haciendo. Quizás lo que le preocupa al legislador es algo diferente. Lo que le preocupa es dar certeza, confianza en el tráfico comercial, que las personas que intervienen en él o que cuando yo intervengo en el tráfico comercial pueda confiar que quien tengo como contraparte sea alguien que está entendiendo sus actos, que puede actuar razonablemente. Y por eso es que se protege también la necesidad de que haya una buena comunicación entre las partes. ¿Sí? Y aquí entramos como tercera hipótesis en estos estados intermedios, donde ingresaría eventualmente la drogadicción, que hablaba la compañera, ¿sí? Que están en el CGP. Vamos a salir un poquitito de acá de la pantalla, antes de compartir, así veo justamente el CGP. Ahí está. Le voy a compartir. No me aparece en pantalla, creo. A ver, vamos a probar ahora, si logro que me aparezca. Sí, ahora sí. Bueno. ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bueno. sí, sí. Acá estamos en la regulación del CGP
dada por la última modificación. ¿Tá? Estos son los artículos que me interesa que bichen, los 439 siguientes, que hablan de la denuncia de insanía de una persona, ¿no? Fíjense lo que dice el 444, ¿sí? El tribunal, el juez, tiene toda la protección que el Código Civil, que el Código de la Niñez y Adolescencia confiere en el órgano judicial, ¿sí? El ordinal segundo podrá especialmente designarle un curador interino, someter a un régimen de asistencia, administración provisoria de sus bienes, los procedimientos en espera de la evolución de la enfermedad, ¿sí? Como ven, todas estas medidas que menciona este ordinal segundo son más leves que el desplazamiento de su voluntad y la intervención preceptiva de un curador. Justamente busca contemplar muchas situaciones que se dan en la práctica donde por ahí parece demasiado duro considerar que alguien es incapaz. ¿Bien? No sé si alguno tuvo la posibilidad de presenciar un proceso de incapacidad para saber cómo funciona. ¿Les ha sucedido? ¿No? Profesor, Bueno, sí, por lo general, yo lo veo en la salud, soy enfermera, y por lo bien. general se pide una pericia psicológica o psiquiátrica al médico. Esa pericia pasa por lo general lo pide el juez, ¿no? Y ahí se dice si la persona está capacitada o no para hacerse cargo de sí misma o de sus bienes y demás. Sí, pero es bastante delicado definir cuándo una persona está capacitada para manejar sus bienes o no. Porque, ¿qué sucede? En ese interrogatorio que se le hace a la persona, sucede mucho por ahí con personas de edad avanzada, que están internados en hogares y demás, que uno va con el juez, se le hace ciertas preguntas, y por ahí hay muchas preguntas que la persona las responde con total claridad, con total conocimiento, cultura y demás, y otras que no. Entonces, no se da esa situación clarísima, en muchos casos donde la persona no es capaz de formular una palabra y es absolutamente claro que es incapaz. Hay muchas situaciones donde uno se queda con la duda sobre si realmente amerita a esa persona declararle incapaz o no. Recuerden que justamente muchas veces se encuentra sometido a ciertos intereses. Muchas veces los hijos pretenden que no sé, su padre no se vuelva a casar para no perder los bienes, entonces lo quieren declarar incapaz para quedarse los bienes. Situaciones similares en las cuales hay un interés económico detrás de declarar a esa persona incapaz. Y la persona a la cual quieren declarar incapaz, obviamente no quiere saber nada de que le digan que no es capaz de manejar sus propias cosas, ¿no? Entonces, estas situaciones un poco intermedias, un poco no tan claras, quizás el CGP con esta reforma nos vienen a dar una respuesta, ¿no? Nos viene a dar una herramienta, no tan dura como la incapacidad, pero sí que permiten tomar ciertos resguardos, ¿sí? Una pregunta que ha generado mucho debate en la doctrina es si es posible declarar incapaz a un menor de edad. Sabemos que un menor de edad está sometido, en principio, a la tutela o a la patria potestad, según tenga padres en ejercicio de la patria potestad o no los tenga. ¿Sí? Un menor que está en esa situación, pero que además, por ejemplo, padece una patología severa, ¿puede ser declarado incapaz? Bueno, ahí está un poco la discusión. Hay autores que entienden que no, dicen que claramente el instituto de la curatela está previsto para los mayores de edad y no para los menores de edad. Y en Uruguay hay autores como Garicoitz y Gamarra que hacen un estudio de los institutos de la curatela en comparación con la tutela y la patria potestad y señalan que hay ciertas diferencias de régimen jurídico, ¿sí? Que no es lo mismo estar sometido a curatela que a tutela o patria potestad en cuanto a las cosas que se pueden y no se pueden hacer por parte de los representantes. Y que, habiendo un régimen jurídico diferente, si eventualmente ese menor, además de menor, es incapaz, lo cual va a implicar una situación no solo temporal por razón de edad, sino probablemente definitiva, toda su vida lo va a hacer, allí sí amerita para hacer un proceso de incapacidad y que sea declarado como tal, interdicto, y que pase el individuo a estar sujeto a curatela en vez de tutela y patria potestad. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la situación de la incapacidad? Primero, para que una persona sea declarada incapaz, interdicto, hay que hacer un proceso judicial de interdicción. Recién veíamos algunos de los artículos, 433 a 437 del Código General del Proceso, y bueno, también están en el Código Civil. ¿Bien? Después, la declaración
crea una situación que no admite prueba en contrario. Es decir, una vez que la persona está declarada incapaz, por más que pruebe que está en un intervalo lúcido, ¿sí? Que tuvo un momento de uso de sus facultades, los negocios que haya otorgado en ese intervalo lúcido no son válidos. ¿Por qué? Porque es una situación que mientras dure la declaración de incapacidad se entiende permanente y sin admisión de prueba en contrario. ¿Sí? Ahora, la duda que se nos presenta es cuando hay una persona que es demente, que padece una patología, pero que aún no ha sido declarada incapaz. ¿Qué pasa con los actos, con los contratos que esa persona otorga? ¿Son válidos o no son válidos? ¿Sí? Bueno, si la persona otorgó un contrato y en ese momento no había sido declarada incapaz, pero ya padecía la patología, es necesario demostrar que ese sujeto, en el momento de otorgar el contrato, era incapaz. Estaba en un intervalo, o, perdón, estaba en una situación de falta de uso de sus facultades. ¿Sí? Ahora, si esa misma persona luego es declarada incapaz, imagínense, yo otorgo hoy, 28 de abril, un contrato, pero yo ya estaba en una situación de patología que me impedía administrar razonablemente mis bienes. ¿Sí? Luego, en mayo, a mí me declaran incapaz. Yo ya fui declarado incapaz, quieran ese que yo otorgué en abril, o sea, con anterioridad a mi declaración de incapacidad. ¿Bien? En ese caso, no van a tener que demostrar que yo era incapaz al momento de otorgar el contrato. Como yo ya fui declarado incapaz en un momento posterior, así les va a bastar, les va a ser suficiente demostrar que yo era incapaz en la época en que el contrato se otorgó, no en el momento. ¿Sí? Es más flexible. ¿Bien? Es decir, contratos otorgados por personas capaces pero que no han sido declarados tales en un momento. Para que esos contratos hayan sido o se consideren otorgados por un incapaz, se requiere. Si la persona posteriormente fue declarada incapaz, demostrar que a la época del contrato era incapaz. Si por el contrario esa persona posteriormente no es declarada incapaz, se requiere demostrar que en el momento de otorgar ese contrato era incapaz. ¿Se entiende esto? No es muy entreverado. Sí, se entiende, profesor. A ver, yo tuve una conocida que tenía una bipolaridad muy grande ¿Sí? y pasaba que cuando le daba el brote porque empiezan como a acelerarse y todo, empezaba a vender cosas de la casa, no sé qué, ya ahí te dabas cuenta que tenía algo. Pero no es tan rápido llevarla al médico y que la diagnostiquen, es un proceso. Y aparte del tema de la Exacto. salud mental, no todos tienen acceso, entonces son enfermedades muy complejas. A veces no firman contrato, pero venden todo y después recuperar las cosas tenés que comprarlas de nuevo. Es un tema, es complejo. Exactamente. ¿Es así? Lleva un tiempo. Voy a repetir un poquito porque ven en el chat que alguien me decía que no había entendido. Empezamos de cero. Yo hoy, 28 de abril de 2021, padezco una patología grave, ¿sí? Que me impide entender bien lo que estoy contratando. Sin embargo, yo no soy, al día de hoy no he sido declarado incapaz. 28 de abril otorgo un contrato. ¿Bien? Pasan los días, llegamos a mayo y se quiere declarar que yo era incapaz en ese contrato. O sea, que ese contrato que yo otorgué carecía de un requisito de validez, que era la capacidad mía como contratante. ¿Bien? ¿Qué es lo que se tiene que demostrar? Bueno, muy bien. Como cuando yo otorgué el contrato aún no había sido declarado incapaz, ¿sí? Si luego del contrato tampoco fui declarado incapaz, tendrán que demostrar que yo al momento de contratar era incapaz. En cambio, si luego de otorgar el contrato yo sí soy declarado incapaz, tendrán que demostrar que a la época de ese contrato, o sea, la época anterior a la declaración de incapacidad, yo ya era incapaz. Es mucho más fácil probar que en una época ser incapaz que demostrar que en el momento preciso del contrato era incapaz. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Ahora, un paso más. ¿Qué pasa cuando yo otorgué el contrato, siendo sustancialmente incapaz, pero sin haber sido declarado incapaz, y luego me muero? ¿Sí? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Se acuerdan del semestre anterior? Vamos a leer el 439, por favor.
del Código ¿El Civil. contrato queda sin efecto? Leámoslo. 439. Tiene que estar inscripta. No, Leo. léanlo. Yo Sí, lo leo, profe, si querés. dale. Después de que una persona falleció, no puede ser impugnados sus actos entre vivos por causa de demencia, a no ser que ésta resulte de los mismos actos o que se haya consumado después de intentada la demencia de incapacidad. Ah, entonces, yo tuve ese contrato, donde yo padecí una patología, ¿no? Pero no era declarado incapaz. Luego me muero. Y luego de que yo ya estoy muerto, se pretende declarar que yo era incapaz, ni siquiera va a ser necesario, perdón, no va a ser suficiente demostrar que al momento de contratar yo era incapaz. Se requiere algo más, se requiere que del mismo contrato se emane, se demuestre que yo era incapaz. Imagínense que yo haya vendido, no sé, mi casa a cambio de un par de championes, ¿sí? Bueno, evidentemente ese acto demuestra que yo carecía del buen uso de mis facultades, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, no hay coherencia entre el precio y la propiedad. Exacto, del mismo acto tiene que emanar, ¿bien? No, ni siquiera del momento, ¿bien? Profesor, Bueno, sí, eh, adelante. cuando se produce, por ejemplo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, un matrimonio de una pareja que fue pareja, pero deciden casarse con uno de los dos que está a punto de morir. Ahí se puede hacer un acto testamentario y queda con validez, o pasa lo mismo, que hay que demostrar que al momento que se firmó el testamento la persona era capaz. Bueno, eso es el matrimonio in extremis, es lo que tú haces referencia. Sí, Eh, o y una sí, en venta en realidad, ese momento también, antes de casarse, obviamente, o no que le cede los necesariamente porque bienes. la persona, claro, no necesariamente porque la persona se esté muriendo es incapaz, ¿no? Puede ser que tenga una enfermedad Sí, física que le esté llevando a la muerte, pero que sus facultades las conserve, ¿no? Entonces ahí no hay una respuesta segura a tu pregunta. Quizás ah, esa persona realmente no tenía uso de sus facultades en ese momento, estaba, no sé, bajo anestesia, con morfina, no estaba entendiendo lo que estaba haciendo, y eso se puede acreditar simplemente con la historia clínica demostrando que estaba bajo morfina en ese momento, ¿no? Pero recuerden que si la persona falleció, tiene que mostrar que el mismo acto, ni siquiera mostrando en la historia clínica donde la persona estaba bajo una gran dosis de morfina, sería suficiente. Tiene que ser que del mismo acto emane, que de la sola lectura del contrato surja con claridad que la persona no era capaz, no tenía sentido lo que estaba haciendo. Profe, ¿Sí? muy Adelante. difícil de Muy comprobarlo. difícil, por Muy supuesto es muy difícil. difícil. Sí, Porque yo, si bueno, no sé, el acto de mala fe de otra persona, en vez de ponerle championes, le pone un número parecido a lo que podría ser normal. Y ahí es muy difícil decir que esa persona sí. estaba incapaz en ese momento. Bueno, yo de hecho nunca tuve un juicio, ni sigue ningún juicio, donde se impugne la validez de un contrato por falta de capacidad, ¿sí? No sé si los otros docentes que están presentes aquí les ha sucedido, pero sí, es muy difícil, por supuesto. Bueno, me interesa esa nota final, que una vez que se declara la incapacidad de una persona tiene que ser inscrita en el registro, lo cual es muy importante, porque si yo voy a otorgar un contrato, pido información al registro para saber si mi contratante, mi co-contratante, es capaz o no lo es. Si el registro me surge que esa persona es declarada incapaz, bueno, yo ya sé a qué me enfrento, ¿ah? Por eso es muy importante la declaración de incapacidad inscripta. Bueno, la incapacidad legal y natural, lo hemos conversado un poquitito sobre estas situaciones en las cuales la persona es naturalmente incapaz, por más que legalmente no haya sido declarada así, y qué consecuencias presenta. Los remedios de la incapacidad, o sea, cuando una persona es declarada incapaz, ¿qué tenemos? Lo primero es el sistema de la representación. Es decir, esa persona tendrá capacidad jurídica, porque sigue siendo una persona de la especie humana, lo que carecerá es de capacidad de obrar, pero podrá actuar por medio de otro para contraer obligaciones o asumir derechos, ¿sí? Y esto es lo que se denomina representación.
Bien. En los artículos 258, 316 y 431 se establece qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Los grandes límites que existen para esto son como les señalo en pantalla, es que no pueden hacer actos personalísimos, como contraer matrimonio u otorgar testamento, porque son actos que se entiende que tienen que derivar necesariamente la voluntad de la persona. No puede manifestarse la voluntad para ello a través de un tercero. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? profesor. Bien, y el concepto de representación, ustedes después lo van a estudiar más a fondo, en contratos, cuando vean mandato y demás, pero básicamente es que actúa una persona en nombre de otro y las consecuencias de esa actuación no se van a ver reflejadas en el patrimonio de quien está actuando, del representante, sino que se van a reflejar en el patrimonio del representado. Aquí aparece lo que habíamos visto cuando estudiamos partes y terceros, de la distinción entre sujeto del interés y sujeto de la voluntad. ¿Se acuerdan de esa distinción? ¿Cuál es la diferencia del sujeto del interés y de la voluntad? ¿No se acuerdan? Profe, ¿No? permiso. Sí, sí, adelante. El interés es el interés para con el otro, o sea, el representado es el que tiene el interés y es el que realiza por su propia voluntad. Y el representante lo que hace es la acción del representado. Sí, Por en ahí un contrato muy donde... entreverado. Sí, vamos a hacer una precisión. En un contrato en el cual comparece una persona como representante de otra. El que comparece, el representante, el apoderado, es sujeto de la voluntad, porque él está expresando la voluntad. Pero no es sujeto del interés, porque no son sus intereses los que se ven afectados por ese contrato. Los intereses que se ven afectados son los de su representado. ¿Me explico? Entonces, allí diferenciamos el concepto de sujeto del interés de sujeto de la voluntad. ¿Bien? Repásenlo un poquito, por favor. Sí, ahora se entendió, profe. Perfecto. Continuando con los representantes de discapacidad, más allá de la representación que ustedes van a estudiar más a fondo, existe el instituto de la autorización. ¿Recuerdan del privado 1 que era la autorización? ¿No lo recuerdan? Ahora, lean por favor el 271 del Código Civil. ¿Qué lo lee? Yo lo leo, ¿Cómo está? profesor. Es Adelante. largo. Sí, Lo leo entero, está. sí, por Artículo favor. 271. Prohíbese a los padres, primero, enajenar los bienes raíces de los hijos o las rentas constituidas sobre la deuda nacional si no es por causas de necesidad o utilidad evidente de dichos hijos y previa autorización del juez con audiencia del Ministerio Público. Te hago una Segundo, pausa. Hay una pausa. Como ves, esta es una hipótesis en la cual los padres actúan por sus hijos, ¿sí? Pero no basta la actuación de los padres. Se requiere algo más. Se requiere la intervención del juez permitiendo que los padres actúen para enajenar los bienes raíces, los bienes inmuebles de sus hijos, ¿sí? El legislador exige un plus. Lee por favor el siguiente ordinario. bien. Constituir sin igual autorización derechos reales sobre los bienes de los hijos o transferir derechos reales que pertenecen a los hijos sobre los bienes de otros. Por ejemplo, los padres no podrán constituir una hipoteca sobre un inmueble de sus hijos, de nuevo, sin la autorización judicial. Y los restantes artículos que aquí refiero, también se ven hipótesis en las cuales se requiere algo más, que es este sistema de la autorización, ¿sí? No es que no se puede actuar, pero se requiere justamente que un juez lo autorice. No es discrecional, ¿por qué? Porque si se acreditan las circunstancias que la ley reclama, el juez sí o sí tiene que conferir la autorización. Por ejemplo, para vender un bien inmueble de un hijo, si se acredita que el hijo tiene necesidad de la venta y que es útil la venta a ese precio, el juez no puede negarse a dar ese permiso, está obligado a dar esa autorización. ¿Sí?
La consecuencia de que se venda igual prescindiendo de esta autorización es justamente una nulidad relativa. Y esto emana del artículo 1560 del Código Civil, inciso primero, y lo vamos a ver después cuando veamos nulidades. ¿Bien? Como allí les digo, no es un remedio, no es una solución a la incapacidad, sino que es un control justamente que se realiza para la actuación de los representantes y se realiza en interés del incapaz. Bien. Busca, ¿Puede tener que ver cuando, por ejemplo, el tutelado y tutela, para pedir préstamos, por ejemplo, tienen que hacer rendición de cuentas previos de que los dineros se utilizan en la persona totalmente incapaz? Sabes que se te fue mucho la voz, no sé si te logré entender. Me parece que me preguntabas si es la situación, por ejemplo, para comprar un préstamo, ¿puede ser? Tutelados y en la curatoria y la tutela, que el tutor o el curador para sacar préstamos, o sea, en beneficio de la persona obviamente incapaz, previo a eso tienen que hacer una rendición de cuentas para demostrar que los dineros se gastan efectivamente en esa persona incapaz. Tiene algo que ver con lo que estaba hablando, era mi pregunta. Y bueno, vos, mira, fíjate el artículo 395, ¿no? Dice, no podrá el tutor, sin previo decreto judicial, autorización, enajenar los bienes raíces del menor, constituir sobre ellos ningún derecho real, ni enajenar o empeñar los bienes muebles. ¿Sí? Exacto, cierto valor. ¿Sí? Es decir, aquí también para los tutores se prevé ese sistema de autorización judicial para un tipo de préstamos que son aquellos préstamos que graban al el patrimonio inmueble de los menores. ¿Sí? Ahí los remito, por favor, a eso, a la lectura de estos artículos. Y fíjense el 402, que dice, prohíbase al tutor contraer en préstamo alguno a nombre del menor, sin autorización del juez. Acá es para los bienes, para los préstamos, inclusive que no refieran a garantía hipotecaria. ¿Bien? Bueno, seguimos adelante. Hay otro sistema, también de control, Permiso, profesor. que es... Sí, adelante. Estaba viendo sí, estaba viendo el tema del 271 que usted menciona. Ahí Sí. podría entrar el caso del fallo del juez, del magistrado doctor Macedo, por el tema de la donación de los terrenos, por el tema de la hija que quería la construcción de una escuela. Bueno, no tengo presente ese caso. No lo conozco. ¿Por qué te parece? ¿Puede llegar a entrar? Bueno, Sí, ahí en Cafera lo hace mención un fallo judicial por el cual se autorizó a los padres de un menor donar un terreno. Tenían una gran cantidad de hectáreas que eran propietarios y una sí, ya fracción. me acuerdo del caso. Me acuerdo clarito del caso, ahora que lo mencionas. Sí. Ahí lo que se discutía es qué se entendía por utilidad, ¿sí? Porque decían, bueno, a ver, para esa menor en puridad, para ella en sí, ¿es útil que se construya una escuela a la cual ella no va a asistir? Y bueno, y no. Si somos estrictos, no se configuraría ese requisito de utilidad. Ahí se buscó una visión, digamos, un poco más social, entender que es por una utilidad como ciudadano, que haya escuelas para los demás, o por el estilo. Y que por eso se configuraba utilidad. Sí, es un caso bastante vidrioso, ¿no? Yo no sé si estoy de acuerdo con la resolución, pero es un caso que es interesante, por supuesto. Bien, seguimos entonces con aprobación. Aprobación decíamos que es otro remedio que lo que implica como diferenciación del sistema de autorización es que la autorización es previa a que se contrate. En cambio, la aprobación es luego que ya se haya contratado. ¿Sí? Es posterior. Lean por favor el artículo 401. ¿400 cuánto, profesor? 1. También se necesita previo decreto para proceder en transacciones o compromisos sobre derechos del menor que se evalúen en más de 500 unidades reajustables y sobre sus bienes raíces,
y en cada caso la transacción o el fallo del compromisario se someterá a la aprobación judicial, so pena de nulidad. Artículo 2148. Bien, esta referencia final a aprobación judicial implica justamente un acto posterior. Lean el 1130, por favor. ¿Quién lo lee? Artículo 1130. Si todos los coherederos o alguno de ellos estuviera bajo tutela o curaduría, podrá también hacerse la repartición. Artículos 399 y 1117. Extrajudicialmente, de común acuerdo entre los coherederos mayores y el tutor o curador, debiendo sin embargo ser aprobada por el juez con previa audiencia del Ministerio Público. Por falta de este requisito, la partición se entenderá ser provisional. De nuevo aquí se aprecia este requisito para remediar la incapacidad y que es posterior el otorgamiento del acto. ¿Bien? Por último, el remedio de la asistencia. Lean por favor el artículo 91. ¿Quién lo lee? Yo leo, profesor. Sí. El artículo 91 dice, son impedimentos dirimentes para el matrimonio. Primero, la falta de edad requerida por las leyes de la República, esto es, 14 años cumplidos en el varón y 12 cumplidos en la mujer. Segundo, la falta de consentimiento de los contrayentes. Los sordomudos, que no pueden darse a entender por escrito, son hábiles para contraer matrimonio siempre que se compruebe que pueden otorgar consentimiento. La comprobación se hará por informe médico aprobado judicialmente. Tercero, el vínculo no disuelto de un matrimonio anterior. Cuarto, el parentesco en línea recta por consanguinidad o afinidad, sea legítimo o natural. Quinto, en la línea transversal, el parentesco entre hermanos, entre hermanos legítimos o naturales. Sexto, el homicidio, tentativa o complicidad en el homicidio contra la persona de uno de los cónyuges respecto del sobreviviente. Y séptimo, la falta de consagración religiosa cuando éste se hubiera estipulado como condición resolutoria del contrato y se reclamase el cumplimiento de ella en el mismo día de la celebración del matrimonio. Bien. Y ahora pasamos al 106, por favor. ¿Leo? Sí. El 106 dice, los hijos que no hayan cumplido 18 años de edad necesitan para casarse el consentimiento expreso de sus padres y a la falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes en grado más próximo. En igualdad de votos contrarios, preferirá el favorable al matrimonio. Es decir, los menores de edad pobres pueden casarse, ¿sí? Para casarse su voluntad no es desplazada, no es que su padre, su madre o su tutor manifiestan por ellos su voluntad. La voluntad la manifiesta la propia persona que se va a casar. Pero como son menores, se requiere algo más. No basta su sola voluntad. Se requiere la asistencia, la voluntad de padre, madre, tutor, indicando que están dispuestos a... No es la voluntad en el sentido del interés, en el sentido de que quieren el tutor, el curador, para el tutor, el padre, la madre, casarse. Lo que quieren es permitir que el menor se case. ¿Sí? Como dice la parte final de la pantalla, no es voluntad de contratar, sino acceder a la realización de esa contratación. ¿Bien? Entonces, autorización, aprobación y asistencia son tres institutos que implican justamente remedios de incapacidad conjuntamente con la representación que se ejerce por la patria potestad, la curatela y la tutela que han estudiado. ¿Sí? Y es así, por más que lo vamos a ver cuando estudiemos nulidades, como cierre de este tema de la incapacidad, me interesa que ustedes tengan claros cuáles son las consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa cuando un contrato es otorgado por un incapaz?
Si es un incapaz absoluto, es decir, un demente o menor de edad impúber, la consecuencia será la nulidad absoluta. ¿Sí? En cambio, si es un incapaz relativo, es decir, un incapaz menor de edad, pero ya puber, la consecuencia será la nulidad relativa, no la absoluta. Lo que sucede en el caso de nulidad absoluta es que la puede reclamar cualquier persona, la puede solicitar el propio Ministerio Público y hasta el juez la puede declarar de oficio. ¿Sí? Y lo que se haya pagado en virtud de ese contrato nulo absolutamente, ni siquiera constituye una obligación natural. ¿Sí? Ni siquiera se puede conservar lo abonado. En cambio, en el caso de actuación de un incapaz relativo, solamente la nulidad la puede pedir la parte o el representante del incapaz. ¿Sí? No la puede pedir ni el Ministerio Público, ni cualquier interesado, ni la puede declarar el juez de oficio. ¿Ah? Inclusive, cuando es incapaz se torne capaz, cuando llega a la mayoría de edad, puede confirmar el contrato, subsanar el problema. Y además, si llega a la mayoría de edad y transcurren 4 años, el solo transcurso del tiempo, ¿sí?, confirma el contrato, subsana esa incapacidad. Por otro lado, si en virtud de un contrato, ¿sí?, en el cual interviene un incapaz relativo, se realiza un pago, quien pagó a sabiendas de la incapacidad no puede luego pedir la restitución en virtud de que ese contrato sea nulo por la participación de un incapaz. Es una gran diferencia con lo que sucede en la nulidad absoluta, donde no se puede hacer una obligación, siempre se puede pedir la restitución. ¿Se entiende? Esto lo vamos a repasar cuando veamos nulidades. Bueno, vamos a dejar por acá este tema y le vamos a dar paso a Narela Porcio, a quien de por sí pido disculpas por lo que nos extendimos mucho más de capacidad. ¿Bien? ¿Estás por ahí, Anarela? Anarela, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchás? Puede ser que tengas 2 dispositivos prendidos con... ¿Qué? Ahí se escucha perfecto. No, Voy voy a ver si puedo abrir el contenido, porque viste que yo en eso no soy muy... Ahí se ve. ¿Se ve? Se ve, sí. Está perfecto. Está, bueno, menos mal. Bueno, entonces en estos minutos, hasta -10 vamos, ¿no, Andrés? 10 minutos. Sí, exacto. Bueno, supongo que el profesor ya les habrá anticipado que tocaba ver el tema consentimiento, como uno de los elementos esenciales del contrato. O sea, ya nos adentramos de lleno en el análisis del contrato en sí mismo. Bueno, ahí yo les especifico, cuáles son los artículos que ustedes tienen que estudiar y tener presente, ¿verdad? Los artículos 12, 62 y siguientes del Código Civil, además de también tener presente algunos artículos de la Ley de Relaciones de Consumo para lo que son los contratos específicamente de consumo, ¿no? Bueno, y en este poquito rato que nos queda, por lo menos tener una idea de en qué consiste el consentimiento. Y bueno, allí el artículo 1262 nos habla de que el consentimiento se conforma de una propuesta y de una aceptación. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer algo para la clase de hoy sobre el tema, pero digamos, el consentimiento se compone de 2 declaraciones de voluntad, al menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va de la mano de la definición del contrato. Ustedes ya conocen en qué consiste el contrato, ¿no? ¿Cuál es el concepto de contrato para la doctrina y para el código? ¿Están ahí? ¿Se fueron? Sí, estamos aquí.
Bueno, Estamos y a ver, establecidos. ¿quién puede refrescar el concepto de contrato? Sí, buen día, si me permite. ¿Sí? ¿Quién habló? Sí, Joaquín. Ah, Partiríamos del, del artículo 1247, ¿no? Cuando nos habla de la convención, cuando una parte se obliga con la otra, ambas partes se obligan recíprocamente, para ¿y qué era una hacer. qué era una convención? Básicamente un acuerdo de voluntades, ¿verdad? O sea Sí, que un acuerdo de voluntades entre ambos. sí, un acuerdo de voluntades. Y como el contrato se compone de dos o más partes, ¿verdad? Entonces las voluntades van a provenir de dos o más partes. Porque el contrato es un negocio jurídico ¿de qué tipo? Bilateral. Ahí está, o podría llegar a ser plurilateral, ¿no? Pero en general lo conseguimos como un negocio jurídico bilateral, ahí está. Bien, entonces, de la mano de lo que decía justamente Joaquín, cuando nos hablaba del 1247, que nos dice que es una convención, también el 1246, bien que esto es mucho manejo de código, ¿no? Es lo que tiene obligaciones, ¿no? Estamos siempre recurriendo al código. Entonces, el 1246, en el capítulo de fuente de obligaciones nos hablaba, ¿no? Que las obligaciones nacen del concurso de voluntades, de dos o más partes. Ahí está aludiendo al contrato, ¿no? Es decir, la conjunción de voluntades. Como decía hoy el compañero, el 1247, que nos habla de que el contrato es una convención, o sea que también repite la noción de que es un acuerdo de voluntades. Luego el 1261, cuando nos menciona cuáles son los elementos esenciales del contrato y empieza por hablar del consentimiento. Y finalmente, desarrollando el concepto de consentimiento, el 1262 nos dice que no habrá consentimiento sin que la propuesta de una parte haya sido aceptada por la otra. O sea, siempre la idea entonces de por lo menos la existencia de dos declaraciones de voluntad, que específicamente las denominamos entonces propuesta y aceptación. Luego el 1262, a continuación nos proporciona una definición de propuesta. Tiene a mano, ¿no? El código, ¿verdad? Yo doy por sentado que ustedes van siguiendo conmigo la lectura. Están muy callados, ¿eh? Bueno, Sí, la propuesta... profe, Sí, decime. nada, que el artículo dice que la propuesta consiste en la manifestación que hace una de las partes de querer constituirse en alguna obligación con la otra, para con la otra. Ah, perfecto. ¿A quién habló ahí? Porque yo no estoy viendo los nombres. Jennifer Pedranzi. Ah, bien. Está bien, perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué es una propuesta? Es una declaración unilateral de voluntad, que está, yo le pongo allí dirigida a celebrar un contrato. Tanto Gamarra como Cafera, si ustedes han leído o van a leer el tratado de Gamarra, en el tomo 11, como el manual de obligaciones de Cafera, los dos coinciden en señalar de que en realidad esta redacción del código responde bueno, al periodo del derecho romano, tiene reminiscencias en aquella época, porque en realidad cuando se formula la propuesta no solamente consiste en querer constituirse en una obligación, porque necesariamente en los contratos bilaterales sabemos que las obligaciones son para ambas partes, ¿verdad? Por lo tanto, no solamente la obligación nace para el proponente, sino que también van a ser una obligación para el aceptante. Por lo tanto, esta definición aquí no sería suficiente. Y es por eso que luego el inciso siguiente, el 1262, nos aclara el tema y nos dice, ojo, en los contratos bilaterales, la primera propuesta importa aceptación anticipada de la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Está queriendo decir el código entonces que tiene que haber una propuesta también del aceptante.
a la cual el proponente originario la acepta por anticipado. Es un poquito mezclado, ¿no? O difícil a la primera lectura, pero bueno, prestando atención, lo que nos dice todo este inciso es que si hay contratos bilaterales, hay obligaciones para las dos partes. Entonces, siendo congruente el legislador con la definición que nos dio de propuesta en el inciso anterior, ¿tá? Donde el proponente se obliga solo, él solo, entonces no tiene más remedio que llegar a la conclusión de que tiene que haber dos propuestas y dos aceptaciones. ¿Me siguen? ¿Me siguen en eso? Sí. Sí, profe. ¿Alguien quería Una hacer una consulta, consulta? ¿puede ser? Sí, Sí. en esto, porque por el 1261 y lo que venimos desarrollando, por la variedad de los contratos son esenciales los 4 requisitos, ¿no? Y el primero de ellos es el consentimiento de las partes. Ahora, yo bueno, soy muy mayor y hace unos cuantos años había leído, no me acuerdo en dónde, que en la opinión de Gamarra, la existencia de un contrato se verificaba por la propia ejecución del mismo. Y he conocido casos en la realidad en cuando no hay un consentimiento, digamos, de una de las partes, pero el contrato efectivamente se ejecuta. Y si hoy o mañana hay un problema por una diferencia de, digamos, de pago de determinada cifra, el contrato en realidad se ejecutó, pero Bueno, no sí, hubo... está bien eso que comentás, lo señalan, tanto Cafera como Gamarra lo señalan cuando dan este tema, cuando escriben sobre este tema, porque dicen, bueno, en realidad la aceptación no necesariamente tiene que ser expresa, también puede ser tácita. Y el ejemplo que estás dando vos, ellos lo mencionan en el caso del contrato de mandato. Y citan precisamente el artículo 2058 como una forma de aceptación tácita cuando el mandatario directamente pasa a ejecutar el encargo que le encomendó el mandante. Después, el año que viene, cuando vean contratos, lo van a estudiar, el contrato de mandato, pero allí el mandante encarga a su mandatario realizar una determinada tarea y el mandatario puede aceptarla expresamente o puede aceptarla en forma tácita, que significa que directamente se pone en plan de realizar la tarea y eso es admitido como una forma de aceptación tácita. Pero también hay aceptación. Lo que pasa es que, claro, la aceptación no es a través de un pronunciamiento expreso, sino que es a través de una acción. ¿Está? Bien, Acá perfecto, estamos, muchas gracias. claro, acá estamos pensando en la idea de que hay una propuesta verbal o escrita y hay una aceptación de la misma índole, verbal o escrita, pero siempre estamos pensando en la aceptación expresa, ¿no? Donde hay un pronunciamiento. Profe, Sí. yo por lo que leí en el 1246 y en el 1247, que establece que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? En esos dos. Sí. Este quiere decir que son dos o más las aceptaciones que se compromete ahí, ¿verdad? ¿En qué caso me estás mencionando? En este que En estamos el leyendo. 1246 y en el 1247, cuando los leí, me daba lo que usted está hablando de aceptación y de propuesta, que está en conjunto. Claro. Claro, el tema es Capaz cómo que se me soluciona esto, porque claro, este 1262, inciso tercero, claro, dicen los autores, bueno, esto parece una ficción, porque si yo en un contrato bilateral formulo una propuesta, pero además estoy aceptando por anticipada la propuesta del otro, y a su vez el aceptante no solamente acepta, sino que me formula al mismo tiempo una propuesta, que es lo que dice en definitiva este inciso tercero, ¿no? Hay dos propuestas y dos aceptaciones. Una manera de salvar, digamos, de rescatar la definición que nos daba en el inciso anterior de propuesta. Dice, bueno, entonces la única manera de salvaguardar esta definición de propuesta que nos da el 1262.2 es decir, bueno, hay dos propuestas y dos aceptaciones. Bueno, en realidad lo que dicen los autores es que en realidad esto es una ficción, no tiene ninguna lógica, porque yo no puedo, el proponente no puede aceptar por anticipado una propuesta que todavía no se le ha formulado. Bien, porque el aceptante todavía no aceptó, el destinatario de la oferta todavía no aceptó y por ende no hay una propuesta de su parte.
Entonces, lo que se dice es, bueno, en realidad, para simplificar, bueno, en realidad el proponente cuando propone contratar, precisamente propone celebrar un contrato y allí están contenidas todas las obligaciones que va a tener ese contrato. Si es un contrato bilateral, va a contener las obligaciones de ambos sujetos, y si es un contrato unilateral, va a contener la obligación únicamente de quien se va a obligar en ese contrato. Por eso entonces yo les incluyo esa definición de propuesta como declaración unilateral de voluntad dirigida a celebrar un contrato y que contiene todas las obligaciones, o dice Cafera, todo el programa contractual. ¿Bien? A todas las obligaciones que se van a asumir las partes, no solamente el que propone, sino también el que acepta. De esa manera, esto es congruente con decir, bueno, el aceptante lo único que tiene que decir es acepto o no acepto, porque ya el proponente ya le ofreció, le puso a la vista cuál va a ser el programa contractual a seguir en su totalidad. ¿Bien? Por eso entonces en realidad se dice, en realidad este 1262.2 hay que reformularlo y entonces la propuesta ya no sería la propuesta como declaración unilateral de constituirse en una obligación, sino que cuando estamos ante un contrato bilateral se transformaría simplemente en la propuesta a celebrar un contrato. Bien, porque allí estarían contenidas las obligaciones de ambas partes. De tal manera que quien recibe la propuesta ya conoce cuál va a ser la obligación que él va a tener que contraer. ¿Se entiende? Siempre pensando en los contratos bilaterales, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, luego tendríamos que analizar un poquitito más, desmenuzar cuáles son las características de la propuesta, pero yo no sé, digamos, no quiero... Ya estamos -5, Andrés, no sé si estás por ahí. Me parece que Estoy Andrés... por acá, sí. Quizás ya habría que ir cortando, me parece. Bueno, está. ¿Continuamos la clase que viene? Dale, perfecto. Ah, bueno, bárbaro. Bueno, chao, me despido. Gracias, chao. Chao, chao, hasta luego.